¿Cuántas veces has recibido esa palma el domingo de Ramos, la has llevado a casa con devoción y la has colocado en algún lugar sin preguntarte si ese lugar era el correcto? La mayoría de las personas lo hace así, con fe, con buena intención. Pero Santa Teresa de Ávila, que pasó décadas estudiando el comportamiento de los sacramentales en los hogares y en sus propios conventos, dejó escrito algo que muy pocos conocen. No basta con tener la palma bendita. El lugar donde la colocas determina si esa gracia fluye o se detiene. Y hay un lugar, uno específico, donde Teresa advirtió que nunca debía colocarse. Un lugar que muchos de nosotros usamos sin pensarlo. Un lugar que parece lógico, que parece incluso devoto, pero que según la experiencia mística y espiritual de Teresa, apaga la protección que esa palma fue consagrada para dar. Y si ahora mismo estás pensando en dónde tienes guardada tu palma, si estás haciendo memoria de ese rincón de tu casa, donde la dejaste después del Domingo de Ramos del año pasado o del anterior, quiero que sepas que no estás solo en esta pregunta. Millones de hogares católicos guardan palmas benditas sin saber que la ubicación importa tanto como la bendición misma. Teresa lo entendió porque ella no solo rezaba, observaba el efecto de los sacramentales en las almas, en los espacios, en las familias. Y lo que observó la llevó a establecer en sus conventos normas precisas sobre dónde colocar cada objeto sagrado. Normas que sus monjas cumplían con reverencia, porque sabían que detrás de cada indicación había una razón espiritual profunda. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en un catecismo ordinario, pero está en la experiencia viva de una mujer que conoció los misterios de Dios desde adentro y que quiso que nosotros también los conociéramos. Para entender por qué el lugar importa, primero necesitas saber qué es realmente esa palma que tienes en tu casa. No lo que parece, lo que es. El Domingo de Ramos no es simplemente el inicio de la Semana Santa. Es el día en que la Iglesia hace algo extraordinario. Toma un objeto del mundo natural, una rama de palma o de olivo, y la introduce en el orden de la gracia. El sacerdote la bendice con oraciones antiguas que la Iglesia ha custodiado durante siglos, oraciones que invocan sobre esa rama la presencia protectora de Dios, la intercesión de los ángeles y la victoria de Cristo sobre la muerte. En ese momento, la palma deja de ser vegetación, se convierte en un sacramental. Y un sacramental, como Santa Teresa sabía mejor que nadie, no es un adorno, no es un recuerdo bonito de una misa de primavera. Es un instrumento de gracia que la Iglesia pone en manos del fiel para que lo use, para que lo active con fe, para que lo integre en su vida espiritual de manera consciente y ordenada. Santa Teresa creció en una familia profundamente católica en Ávila. Desde niña vio cómo su madre guardaba los objetos sagrados con una reverencia que no era superstición sino convicción. Vio cómo el hogar familiar tenía un orden espiritual, cómo cada objeto bendito ocupaba un lugar que no era arbitrario sino pensado. Y cuando Teresa entró al Carmelo y comenzó su vida de oración profunda, esa intuición de infancia se transformó en comprensión mística. Empezó a ver, con una claridad que ella misma describió como don recibido y no merecido, que el espacio físico no es neutral, que una habitación, una casa, un rincón, tiene una atmósfera espiritual que se construye o se destruye según lo que habita en ella, según lo que se hace en ella, según los objetos que la ocupan y la intención con que fueron colocados. En el camino de perfección, Teresa no habla directamente de la disposición física de los objetos del hogar, porque ese libro estaba dirigido a sus monjas y el convento tenía ya sus propias reglas de orden. Pero en las fundaciones, ese texto donde Teresa narra con detalle cómo establecía cada nuevo convento carmelita, aparece algo revelador. Teresa describe el cuidado con que se elegía el lugar para cada imagen, para cada objeto bendito, para cada símbolo sagrado. No era una decisión decorativa, era una decisión espiritual. Y las razones que ella da
aunque referidas al convento, revelan un principio que se aplica igualmente al hogar cristiano. El principio es este: la gracia de un sacramental no opera en el vacío, opera en relación con el entorno donde ese sacramental es colocado. Un objeto bendito puesto en un lugar ordenado, sereno, destinado a la oración o al recogimiento, irradia su gracia hacia el espacio que lo rodea. Pero ese mismo objeto colocado en un lugar de desorden, de conflicto habitual, de mezcla indiscriminada con cosas que no tienen nada que ver con lo sagrado, no pierde su bendición de manera absoluta, porque la gracia de Dios es más grande que nuestros errores, pero sí ve disminuida su eficacia como escudo, como presencia protectora, como signo activo de la victoria de Cristo en ese hogar. Y aquí es donde la palma bendita se vuelve un caso especialmente delicado, porque la palma, a diferencia de una medalla o de un escapulario, es un objeto que por su naturaleza tiende a ser colocado en un lugar fijo del hogar y dejado allí durante meses, a veces años. Se convierte en parte del paisaje doméstico, se olvida. Y en ese olvido comienza un proceso silencioso que Teresa habría reconocido de inmediato. El objeto sagrado sigue presente físicamente, pero la conciencia de su presencia, la relación viva del fiel con ese sacramental, se ha apagado. Y cuando esa relación se apaga, cuando la palma pasa de ser un signo vivo a ser simplemente un objeto más entre los objetos de la casa, su capacidad de actuar como puerta de gracia se reduce de manera significativa. Piensa en esto por un momento. Hay familias que llevan décadas colocando la palma en el mismo lugar, año tras año, sin preguntarse nunca si ese lugar es el adecuado. La palma llega el Domingo de Ramos, se lleva a casa, se pone donde siempre se ha puesto, y ahí permanece hasta que se seca y se deshace, o hasta que llega la siguiente. Es un hábito, y los hábitos, cuando no están alimentados por la conciencia, se vacían de significado. Teresa conocía este peligro mejor que nadie, porque lo vivió en sus propios conventos. Vio cómo incluso las monjas más devotas podían relacionarse con los objetos sagrados de manera mecánica, sin interiorizar la gracia que esos objetos estaban llamados a transmitir. Por eso estableció normas. Por eso insistió en que el orden exterior del convento era reflejo del orden interior del alma, no como una regla fría, sino como una invitación a mantener viva la relación entre la persona y los signos de la presencia de Dios en su espacio. La palma bendita no es un talismán que funciona solo por estar presente. Es un signo que habla, que recuerda, que protege, siempre y cuando el alma que lo recibió siga reconociéndolo como lo que es. Pero hay algo más grave que el olvido. Hay algo que Teresa advirtió con una claridad que sus biógrafos registraron con cuidado. Hay un lugar concreto donde colocar la palma no solo apaga su gracia, sino que introduce en el hogar una confusión espiritual que Teresa consideraba especialmente peligrosa para la paz de la familia. No porque el adversario sea más poderoso que Dios, jamás lo es ni lo será, sino porque esa confusión desorienta al alma, le roba la claridad con la que fue al Domingo de Ramos a recibir esa bendición, y la deja sin el amparo que buscó cuando la trajo a casa con tanta fe. ¿Qué lugar es ese? La respuesta está más cerca de tu vida cotidiana de lo que imaginas. Y cuando la escuches, algo dentro de ti va a reconocerla, porque en el fondo, el alma que vive en gracia ya sabe que no todo lugar es igual ante Dios. La gramática sagrada del hogar. Así la llamaría Teresa si hubiera tenido que darle un nombre a ese conjunto de principios que ella aplicaba con tanta naturalidad en cada convento que fundó. No era una teoría. Era una práctica viva, cotidiana, nacida de años de observación y de oración profunda. Y esa práctica descansaba sobre una convicción que Teresa expresó de distintas maneras a lo largo de toda su obra. El alma y el espacio que habita se influyen mutuamente. Lo que ocurre dentro del alma termina reflejándose en el orden o el desorden del espacio que la rodea. Y a la inversa, el orden o el desorden del espacio termina afectando la disposición interior del alma,
Esto no es misticismo vago. Es una verdad que la Iglesia ha reconocido desde sus primeros siglos a través de la práctica de bendecir los hogares, de consagrar los espacios, de establecer en cada casa cristiana un rincón dedicado a la oración, un lugar donde los objetos sagrados pudieran hablar sin ser interrumpidos por el ruido del mundo. Los primeros cristianos, que se reunían en casas porque no tenían templos propios, sabían instintivamente que el espacio donde se ora se transforma, que la presencia repetida de la oración deja una huella en el ambiente, una huella invisible pero real, que el alma percibe cada vez que entra a ese lugar. Teresa heredó esa intuición y la profundizó. En el camino de perfección, cuando habla de la oración mental y de las condiciones que la favorecen, menciona casi de pasada algo que merece mucha más atención de la que usualmente recibe. Dice que el alma recogida encuentra más fácilmente a Dios en los lugares donde ha orado antes, porque esos lugares guardan como una memoria de la presencia divina. No es que Dios esté más en un lugar que en otro, aclara Teresa con su precisión característica. Es que el alma acostumbrada a encontrarlo allí llega a ese lugar ya dispuesta, ya orientada, ya con la puerta interior entreabierta. El espacio coopera con el alma, o puede obstaculizarla. Y si un espacio de oración acumulado puede facilitar el encuentro con Dios, un espacio de desorden acumulado puede dificultarlo. Eso es lo que Teresa observó. Eso es lo que la llevó a ser tan cuidadosa con el orden de sus conventos, no por perfeccionismo exterior, sino porque sabía que cada objeto en su lugar correcto era un pequeño acto de fe que el alma realizaba en el espacio físico. Un acto que decía: aquí reconocemos que Dios existe, que su gracia es real, que estos signos no son decoración sino presencia. La palma bendita entra en este principio de una manera específica. Cuando el fiel la recibe el Domingo de Ramos y la lleva a casa, está realizando un gesto que tiene una intención clara: introducir en su hogar la memoria de la victoria de Cristo. La palma es el signo de esa victoria. Es la rama que las multitudes agitaron cuando el rey entró en Jerusalén. Es el anuncio de que la muerte sería vencida. Y cuando esa rama ha sido bendecida por el sacerdote, cuando la Iglesia ha invocado sobre ella la gracia de Dios, se convierte en un centinela silencioso del hogar. Un centinela que recuerda cada día, sin palabras, que Cristo venció y que su victoria alcanza a esta casa, a esta familia, a estas vidas. Pero un centinela puesto en el lugar equivocado no puede cumplir su misión. Un soldado apostado donde no corresponde no defiende lo que debe defender. Y Teresa, que usaba con frecuencia imágenes militares para hablar de la vida espiritual, habría reconocido de inmediato esta analogía. La palma colocada sin discernimiento en un lugar que contradice su naturaleza sagrada no desaparece como sacramental, pero su voz se apaga. Ya no habla, ya no recuerda, ya no protege con la claridad con que fue diseñada para proteger. ¿Y cuál es el lugar que contradice su naturaleza? Teresa lo identificó a partir de una observación muy concreta sobre la vida doméstica de su tiempo. En los hogares del siglo XVI, como en muchos hogares de hoy, existía la tendencia de colocar los objetos religiosos en los espacios más transitados, más visibles, más públicos de la casa. Junto a la entrada, sobre el aparador principal, cerca de la mesa donde la familia se reunía. La intención era buena: que todos los vieran, que todos los recordaran, que la fe estuviera presente en el centro de la vida familiar. Pero Teresa notó algo inquietante en ese hábito. Cuando los objetos sagrados se colocan en los espacios de mayor tráfico y exposición, quedan sometidos a todo lo que ocurre en esos espacios. Las discusiones, las tensiones, las visitas inapropiadas, las conversaciones que no edifican, el desorden emocional de una familia que vive y sufre y se equivoca como todas las familias, y los sacramentales que fueron diseñados para ser signos de paz y de presencia divina,
terminan siendo testigos silenciosos de todo aquello que contradice esa paz. No es que pierdan la bendición, es que su función como signos se ve confundida por el contexto en que están inmersos. Esto llevó a Teresa a establecer en sus conventos una norma que sus monjas entendieron como un acto de amor hacia los objetos sagrados. Cada sacramental debe estar en un lugar que sea coherente con su naturaleza. Un lugar donde lo que ocurre alrededor no contradiga lo que ese objeto proclama. Donde la palma pueda seguir siendo lo que es, el anuncio silencioso de que Cristo venció y de que esa victoria protege este hogar. ¿Hay en tu casa un lugar así? Un lugar donde la palma que recibiste este Domingo de Ramos pueda cumplir lo que fue consagrada para cumplir. Esa pregunta tiene una respuesta, y la respuesta empieza por entender qué tipo de lugar es el que Teresa identificó como el más peligroso para un sacramental de esta naturaleza. Hay una escena que se repite en millones de hogares católicos cada año y que muy pocos reconocen como lo que realmente es. El Domingo de Ramos llega, la familia va a misa, recibe las palmas, las trae a casa con devoción genuina. Y entonces viene el momento de colocarlas. Alguien toma la palma, mira alrededor y la pone donde le parece natural, detrás del crucifijo de la sala, sobre el marco de la puerta principal, en el rincón donde está la imagen de la Virgen, en el baño, junto a una estampita, porque alguien pensó que ese cuarto también necesitaba protección, en la cocina, que es el corazón de la casa, en la habitación de los niños, porque los niños necesitan cuidado especial, en el cuarto de los abuelos, porque los abuelos están enfermos y necesitan amparo. Todas estas intenciones son buenas. Ninguna de ellas nace del descuido. Nacen del amor, de la fe, del deseo genuino de llenar cada rincón del hogar con la presencia protectora de Dios. Pero Teresa habría mirado esa escena con los ojos de quien ha aprendido que la buena intención sola no es suficiente. Que la fe sin discernimiento puede producir resultados distintos a los que el alma esperaba, no porque Dios castigue la ignorancia, sino porque la gracia opera siguiendo leyes espirituales que la Iglesia conoce y que los santos han ido descubriendo a lo largo de los siglos con paciencia y con oración. El primer lugar que Teresa habría señalado como problemático es el que mezcla lo sagrado con lo mundano sin ningún criterio de separación. No hablamos de que los objetos religiosos deban vivir en una vitrina intocable, alejados de la vida real. Teresa era demasiado humana, demasiado práctica para caer en ese extremo. Hablamos de algo diferente, de los espacios donde lo sagrado queda reducido a elemento decorativo, entre objetos que no tienen ninguna relación con la fe. La repisa donde la palma comparte espacio con souvenirs de viaje, con fotografías de eventos mundanos, con objetos que pertenecen a otra lógica completamente distinta a la de la gracia. En ese contexto, la palma ya no habla, está callada, presente físicamente pero espiritualmente muda. El segundo lugar problemático es más delicado y más frecuente de lo que parece. Es el espacio donde habitualmente ocurren los conflictos más intensos de la familia. La sala donde se dan las discusiones más dolorosas, el pasillo donde se cruzan las miradas de silencio cargado, la habitación donde la relación entre dos personas está fracturada. Teresa no decía que los sacramentales no pudieran estar en esos lugares. Decía algo más matizado, que un sacramental colocado en un espacio de conflicto habitual, sin que nadie ore conscientemente por ese conflicto, sin que nadie active la gracia de ese objeto con intención y fe, termina siendo una presencia que duele. Porque recuerda lo que debería ser y contrasta con lo que es. Y ese contraste, en vez de sanar, puede profundizar la herida. Pero el tercer lugar, el que Teresa identificó con mayor claridad y con mayor insistencia, es el que más sorprende cuando se escucha por primera vez. Y es el lugar que más personas usan sin pensarlo. Es el espacio de entrada al hogar, específicamente el umbral o la puerta principal,
cuando ese umbral es también el lugar de paso de todo lo que entra a la casa sin distinción, de todo lo que llega sin ser discernido, de todo lo que cruza ese límite sin que nadie se pregunte qué trae consigo. La puerta de entrada de un hogar es, en la tradición espiritual que Teresa conocía profundamente, un lugar de altísima importancia simbólica y espiritual. Es el límite entre el mundo exterior y el espacio sagrado del hogar. Y precisamente por eso, colocar la palma sobre la puerta principal parece lógico, parece incluso el lugar más obvio para un signo de protección. Si la palma protege, ¿no debería estar donde las amenazas intentan entrar? Teresa diría que no, o al menos que no siempre, y que no de cualquier manera, porque la puerta principal de muchos hogares no es solo la entrada de las personas, es la entrada de las conversaciones que no edifican, de los estados de ánimo que se traen del exterior, del cansancio acumulado, de las tensiones del mundo. Y cuando la palma está colocada ahí, sin ningún ritual de activación, sin ninguna oración que la despierte, sin ninguna conciencia de parte de la familia sobre lo que ese sacramental está llamado a ser, queda expuesta a todo ese flujo sin ninguna protección propia. No puede proteger porque ella misma necesitaría ser sostenida por la oración del hogar. Y hay algo más que Teresa habría añadido con su franqueza característica. Hay hogares donde junto a la palma bendita, en ese mismo espacio de entrada, conviven objetos que pertenecen a otras tradiciones espirituales. Figuras que no son imágenes católicas, símbolos cuyo origen no es la fe cristiana, objetos traídos de viajes o regalados por personas bien intencionadas que no comparten la misma fe. Teresa conocía ese fenómeno en su tiempo y lo llamaba por su nombre: mezcla que confunde al alma y que apaga la claridad espiritual del hogar. No porque esos objetos tengan un poder maléfico automático. Teresa era demasiado equilibrada para caer en el pánico espiritual, sino porque la coexistencia sin discernimiento de lo sagrado con lo que pertenece a otra lógica espiritual produce en el alma de los habitantes de ese hogar una confusión silenciosa, una incapacidad de percibir con claridad la protección de Dios, una sensación difusa de que algo no termina de asentarse, de que la paz que se busca no llega del todo, de que las oraciones suben pero no encuentran el camino despejado. Y esa confusión, Teresa lo sabía, es una de las formas más sutiles y más efectivas en que el alma pierde su orientación espiritual. No con golpes dramáticos, con opacidad gradual, con el apagado lento de una luz que nadie apagó conscientemente, pero que fue dejando de recibir el aceite que necesitaba para seguir brillando. Teresa no llegó a estas conclusiones por intuición sola. Las llegó por el camino que ella misma describió en sus escritos como el único camino que merece confianza: la oración prolongada, la experiencia vivida y el cotejo constante de lo que el alma percibe con lo que la Iglesia enseña. Era una mujer que desconfiaba de sus propias experiencias místicas hasta no haberlas verificado con su confesor y con la tradición de la Iglesia. Esa misma exigencia de rigor la aplicaba a todo lo que observaba en la vida espiritual de las personas que la rodeaban. Y lo que observó en relación con los sacramentales y los espacios del hogar la llevó a formular algo que sus biógrafas registraron como una de sus enseñanzas más prácticas y menos conocidas. No lo escribió en un tratado sistemático, porque Teresa nunca escribió tratados sistemáticos. Lo dejó sembrado en sus cartas, en sus conversaciones, en las instrucciones que daba a las prioras de sus conventos, en esos pequeños comentarios al margen de sus grandes obras que contienen a veces más sabiduría que los capítulos principales. En el camino de perfección, en el capítulo donde habla del amor que las hermanas deben tenerse entre sí y del orden que debe reinar en el convento, Teresa escribe algo que durante siglos fue leído únicamente como consejo para la vida comunitaria de las monjas, pero que contiene un principio espiritual de alcance mucho mayor. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió:
Importa mucho entender que no en todos los lugares está la disposición para recibir lo que Dios quiere dar, y que la que no procura tener esta disposición pone ella misma el estorbo. Esas palabras, escritas para describir el alma en oración, se aplican con perfecta coherencia al espacio del hogar que acoge un sacramental. No en todos los lugares está la disposición para recibir lo que Dios quiere dar. Esta frase es la clave. La palma bendita es un vehículo de la gracia de Dios. Una gracia específica, la memoria de la victoria de Cristo, la protección que esa victoria extiende sobre el hogar, la paz que fluye cuando un objeto consagrado cumple su función en un espacio que está preparado para recibirlo. Pero si el lugar donde la palma es colocada no tiene esa disposición, si está cargado con las dinámicas que ya hemos descrito, entonces la gracia que Dios quiere dar a través de ese sacramental encuentra un estorbo. No porque Dios se rinda fácilmente, sino porque respeta la libertad del alma y el orden que el alma ha establecido en su propio espacio. Este es el corazón de la advertencia de Teresa. No es una advertencia de miedo, no es la amenaza de un castigo por haber puesto la palma en el lugar equivocado. Es algo mucho más delicado y mucho más amoroso que eso. Es la advertencia de una madre espiritual que ve a sus hijos perdiendo una gracia que estaba disponible para ellos simplemente porque nadie les enseñó que el lugar importa, que la disposición del espacio importa, que los sacramentales no son automáticos, sino que requieren de nuestra cooperación consciente para desplegar toda la fuerza que la Iglesia les ha confiado. Teresa conocía el peso de esa pérdida porque ella misma había experimentado lo contrario. El gozo de un espacio bien ordenado donde los objetos sagrados podían hablar con libertad y la gracia de Dios fluía sin obstáculos. En cada convento que fundaba, uno de los primeros cuidados era precisamente ese. Antes de que llegaran las monjas, antes de que comenzara la vida comunitaria, Teresa se aseguraba de que el espacio estuviera preparado, no solo limpio físicamente, sino ordenado espiritualmente. Cada imagen en su lugar, cada sacramental en el espacio que le correspondía, cada objeto sagrado rodeado de un contexto que respetara su naturaleza y favoreciera su misión. Y cuando algo no estaba bien, cuando un objeto sagrado había sido colocado en un lugar que Teresa consideraba inadecuado, ella lo cambiaba, sin dramatismo, con la misma naturalidad con que se corrige el rumbo de una vela que ha sido puesta al revés. Porque el error no era moral, era práctico. Era la diferencia entre una gracia que fluye y una gracia que espera poder fluir. Ahora bien, ¿qué hace el alma que descubre que ha cometido ese error? ¿Qué hace la persona que ha llevado la palma a casa durante años y la ha puesto siempre en el mismo lugar y que ahora comprende que ese lugar no era el adecuado? Teresa habría respondido a esa pregunta con la misma ternura con que respondía a sus monjas cuando cometían errores de discernimiento espiritual. No hay nada que reparar con angustia. No hay daño irreversible. La gracia de Dios es más grande que todos nuestros errores juntos, y el alma que se da cuenta y corrige actúa exactamente como Dios espera que actúe, con humildad, con confianza y con la serenidad de quien sabe que el amor de Dios no se agota con nuestras equivocaciones. Lo que sí importa es no seguir igual una vez que se ha visto la luz. Eso sí lo diría Teresa con firmeza, porque seguir igual después de haber comprendido no es ignorancia sino resistencia. Y la resistencia es el único obstáculo que Dios no puede superar sin nuestra cooperación, no porque no tenga poder para hacerlo, sino porque nos ha hecho libres y respeta esa libertad hasta el final. Pero ¿cuál es entonces el lugar correcto? ¿Cuál es el espacio en el hogar donde la palma puede cumplir todo lo que fue consagrada para cumplir? Esa respuesta todavía no ha llegado. Y no llegará hasta que entiendas algo más sobre lo que ocurre en los hogares, donde esta advertencia de Teresa fue ignorada durante años. Porque los efectos no son siempre dramáticos ni visibles. A veces son silenciosos, y los efectos silenciosos son los más difíciles de reconocer
y los más urgentes de atender. Hay un tipo de sufrimiento doméstico que no tiene nombre claro. No es una crisis, no es una tragedia, no es un pecado que se pueda confesar y resolver en una sola visita al confesionario. Es algo más difuso y más persistente. Una sensación que muchas familias conocen bien, aunque no sepan cómo describirla. La impresión de que en la casa hay una paz que nunca termina de instalarse del todo. Que las oraciones se rezan pero algo no se asienta. Que los conflictos se resuelven pero regresan. Que hay una especie de peso invisible que los habitantes del hogar cargan sin poder identificar su origen. Teresa habría reconocido esa descripción de inmediato. No porque tuviera una explicación sobrenatural para cada dificultad doméstica, ese no era su estilo, sino porque había acompañado a suficientes almas en su camino espiritual para saber que este tipo de malestar difuso tiene frecuentemente una causa que no es psicológica ni relacional, sino espiritual. Una causa que tiene que ver con el orden o el desorden de la vida sagrada dentro del hogar. Hay una mujer en Guadalajara, México, que durante años rezó el rosario cada noche con su familia. Era una familia devota, practicante, presente en la misa dominical sin falta, y sin embargo, había algo en su hogar que no terminaba de encontrar paz. Las discusiones entre los hijos se repetían con una intensidad que no correspondía a los motivos aparentes. Su esposo atravesaba una sequedad espiritual profunda que ni la comunión frecuente ni la confesión regular parecían aliviar. Ella misma sentía que sus oraciones llegaban hasta el techo y no pasaban, que había una especie de techo invisible sobre su casa que impedía que la gracia bajara con libertad. Un día, durante una plática en su parroquia sobre los sacramentales, escuchó hablar de la importancia de la colocación de los objetos benditos en el hogar. Y de regreso a su casa, miró con ojos nuevos los rincones donde había distribuido los objetos sagrados a lo largo de los años. Y encontró lo que Teresa habría encontrado: la palma del Domingo de Ramos de 3 años atrás, colocada sobre el mueble de entrada, entre un adorno traído de un viaje a Cancún, un portarretratos con fotos familiares y una figura decorativa que le habían regalado y cuyo origen ella no conocía bien, pero que nunca había cuestionado porque era bonita y no parecía hacer daño. Nada de eso era malicioso. Nada de eso había sido colocado con mala intención. Pero el conjunto creaba exactamente lo que Teresa habría llamado un espacio de confusión espiritual. Un espacio donde lo sagrado y lo mundano coexistían sin ningún orden ni ninguna intención, donde la palma bendita había quedado reducida a elemento de un paisaje decorativo que no tenía ninguna coherencia espiritual, donde la gracia de ese sacramental estaba atrapada en un contexto que no le permitía hablar. Esa mujer cambió todo, con sencillez, sin dramatismo. Quitó la palma de ese lugar. Retiró los objetos que no tenían ninguna relación con su fe. Limpió el espacio y colocó la palma en un lugar que ahora estaba preparado para recibirla, junto al crucifijo familiar, en un rincón de la sala donde la familia se reunía a orar. Lo hizo con una pequeña oración, sencilla, con sus propias palabras, pidiendo a Dios que esa palma volviera a cumplir su misión de signo y de protección en su hogar. El cambio no fue inmediato ni dramático. La gracia raramente se manifiesta con efectos especiales, pero con el paso de las semanas, esa familia comenzó a notar algo que no sabían que habían perdido hasta que lo recuperaron. Una levedad en el ambiente, una facilidad mayor para rezar juntos, un descenso en la intensidad de los conflictos que, sin desaparecer, comenzaron a resolverse con una velocidad y una paz que antes no tenían. Su esposo volvió a sentir algo en la comunión después de meses de sequedad. Sus hijos comenzaron a querer estar en casa con una espontaneidad que los sorprendió a ellos mismos. ¿Todo eso lo causó mover la palma del lugar? No sería honesto decirlo así. La gracia de Dios no funciona como un mecanismo cuya palanca se acciona con un gesto físico.
pero sí es verdad que ese gesto fue el inicio de un proceso de mayor conciencia espiritual en ese hogar. Un proceso en el que esa familia comenzó a preguntarse, quizás por primera vez, qué estaba diciendo cada objeto de su casa sobre la fe que profesaban. Y esa pregunta, hecha con honestidad y con amor, abrió puertas que habían estado cerradas sin que nadie supiera que estaban cerradas. Teresa habría sonreído ante esa historia, no con condescendencia, sino con reconocimiento, porque es exactamente el tipo de historia que ella vivió muchas veces en sus conventos y en la vida de las personas a quienes acompañó espiritualmente. La historia de un alma que no había hecho nada malo, pero que, al hacer algo mejor, descubrió que la gracia de Dios estaba esperando ese pequeño movimiento para fluir con más libertad. Y esto lleva a una pregunta que quizás ya estás haciéndote. Una pregunta sobre tu propio hogar, sobre los objetos sagrados que tienes en él, sobre los lugares donde los has colocado y los años que llevan ahí sin que nadie haya vuelto a preguntarse si siguen en el lugar correcto. No te apresures a responderla todavía, porque la respuesta completa requiere entender algo más sobre lo que Teresa enseñó, algo sobre la tradición carmelita del orden doméstico que cambia completamente la forma de mirar el espacio donde vives y oras. Cuando Teresa de Ávila fundaba un nuevo convento, lo primero que hacía no era organizar el horario de las monjas ni distribuir las responsabilidades comunitarias. Lo primero que hacía era recorrer el espacio. Caminaba por cada habitación, cada pasillo, cada rincón, con una atención que sus contemporáneas describían como si estuviera leyendo algo que los demás no podían ver. Y en ese recorrido inicial, Teresa tomaba decisiones que a veces sorprendían a sus acompañantes por su precisión y su aparente arbitrariedad. Esta imagen aquí, no allá. Este crucifijo en esta pared, no en la opuesta. La palma bendita del año anterior en este lugar, que recibirá la del próximo Domingo de Ramos cuando llegue. Sus monjas aprendieron a no cuestionar esas decisiones iniciales. No porque Teresa fuera autoritaria, aunque sabía hacerlo cuando era necesario, sino porque con el tiempo comprendieron que cada una de esas decisiones estaba sostenida por una razón que, una vez explicada, resultaba absolutamente coherente. Teresa no actuaba por capricho ni por estética. Actuaba por lo que ella llamaba en sus escritos el entendimiento de las cosas espirituales, esa facultad del alma que, purificada por la oración, empieza a ver las relaciones invisibles entre los objetos, los espacios y las disposiciones interiores de las personas que los habitan. La tradición carmelita del orden doméstico, si así podemos llamarla, descansa sobre 3 principios que Teresa nunca formuló como una lista, pero que se desprenden con claridad de su manera de organizar los espacios sagrados. El primero es el principio de coherencia. Cada objeto sagrado debe estar rodeado de un contexto que sea coherente con su naturaleza y su misión. El segundo es el principio de visibilidad activa. Los sacramentales deben estar colocados donde sean vistos con regularidad, donde la mirada de los habitantes del hogar los encuentre durante el día de manera natural, no como decoración, sino como recordatorio vivo. Y el tercero, el más profundo y el más exigente, es el principio de la intención renovada. No basta con colocar el objeto en el lugar correcto una sola vez. La relación del alma con ese sacramental debe ser renovada periódicamente con oración, con conciencia, con el reconocimiento explícito de lo que ese objeto significa y de la gracia que está llamado a transmitir. Este tercer principio es el que más frecuentemente se olvida y es el que explica por qué muchos hogares católicos que tienen todos los sacramentales correctos y los tienen en lugares razonablemente adecuados, siguen sin experimentar la plenitud de la protección y la gracia que esos objetos están llamados a proveer. La palma está ahí, el crucifijo está ahí, la imagen de la Virgen está ahí. Pero nadie les habla, nadie los mira conscientemente, nadie renueva con ellos la alianza de fe que los convirtió en sacramentales cuando fueron bendecidos. Teresa, en el libro de la vida,
describe con una humildad desarmante cómo ella misma tardó años en entender que la oración no es solo un ejercicio del alma en abstracto, sino una relación concreta, vivida, que se alimenta de signos y de presencias tangibles. Escribe que durante mucho tiempo le costaba enormemente recogerse en la oración, porque no sabía hacer de su interior un espacio propicio para el encuentro con Dios, y que fue a través de la contemplación de imágenes sagradas, de la presencia de objetos benditos en su celda, que aprendió a crear ese espacio interior de manera gradual y sostenida. Los objetos exteriores la ayudaban a construir el orden interior, no como muletas, sino como maestros silenciosos que le recordaban cada día que Dios era real, que su gracia era real y que el alma podía y debía disponerse para recibirla. Esto ilumina de una manera nueva la pregunta sobre la palma bendita. No estamos hablando solo de un objeto que debe estar en el lugar correcto para no perder su eficacia. Estamos hablando de un objeto que debe formar parte de una relación viva entre el hogar y la gracia de Dios. Una relación que se construye con pequeños actos cotidianos de reconocimiento, con la mirada que se detiene un momento ante la palma y recuerda que Cristo venció, con la oración breve que la activa como signo de esa victoria, con la decisión consciente de que ese rincón del hogar sea un espacio donde la gracia de Dios sea bienvenida y donde nada contradiga esa bienvenida. En los conventos de Teresa, la llegada de las palmas del Domingo de Ramos era un momento de gran significado comunitario. Las monjas no simplemente las recibían y las colocaban, las recibían en el contexto de la liturgia, las traían al convento con conciencia de lo que portaban y las colocaban en los lugares que ya habían sido preparados para recibirlas, lugares que habían sido liberados de cualquier cosa que pudiera entorpecer la gracia de ese sacramental nuevo. Lugares que eran, en el sentido más profundo de la palabra, dignos de lo que iban a acoger. Y Teresa insistía en que ese proceso de preparación del lugar era tan importante como la palma misma, porque la palma traía la gracia de la bendición litúrgica, pero el lugar preparado traía la gracia de la disposición humana. Y cuando esas dos gracias se encontraban, cuando la bendición de la Iglesia se posaba sobre un espacio que el alma había preparado con amor y con intención, el resultado era algo que Teresa describía con una palabra que usaba con mucha precisión y muy raramente: consolación. Una consolación que no era sentimental sino profunda. La consolación del alma que sabe que su hogar está protegido, no por magia, sino por fe viva, por gracia real, por la victoria de Cristo que sigue activa y presente en ese espacio que le fue consagrado con tanta sencillez y tanta sinceridad. ¿Sientes que tu hogar tiene esa consolación? ¿O hay algo que todavía no termina de asentarse? La respuesta a esa pregunta está más cerca de lo que crees. Y tiene todo que ver con lo que Teresa descubrió sobre la relación entre el lugar, la intención y la oración que activa la gracia de un sacramental. Hay un momento en la vida espiritual que Teresa describe en las moradas con una precisión que, cuando se lee por primera vez, produce algo muy parecido al reconocimiento. No la sensación de aprender algo nuevo, sino la sensación de que alguien acaba de nombrar algo que uno ya sabía, pero no había podido decir. Teresa habla de ese instante en que el alma deja de actuar por costumbre y comienza a actuar por conciencia. El instante en que la fe deja de ser un conjunto de prácticas heredadas y se convierte en una relación viva, personal, sostenida por la voluntad y por el amor. Ese instante cambia todo, cambia la manera de rezar, la manera de confesar, la manera de recibir la comunión. Pero también cambia algo que Teresa mencionaría entre sus observaciones más cotidianas y más profundas a la vez. Cambia la manera de relacionarse con los objetos sagrados del hogar. Porque cuando el alma pasa de la fe por costumbre a la fe por conciencia, los sacramentales dejan de ser muebles piadosos y se convierten en interlocutores, en signos vivos que el alma reconoce, que el alma mira,
que el alma cuida porque sabe que en ellos hay una presencia que merece ser honrada. Y en ese paso, en ese movimiento del alma de la costumbre a la conciencia, reside la respuesta más profunda a la advertencia de Teresa sobre la palma bendita. Porque el lugar más peligroso donde puede estar una palma no es un lugar físico solamente, es un lugar interior, es el lugar de la indiferencia, el lugar donde el objeto sagrado está presente pero no es visto, donde está bendito pero no es reconocido, donde fue colocado con buena intención hace 3 años y no ha vuelto a recibir una sola mirada consciente desde entonces. Teresa lo diría así, con esa mezcla de ternura y franqueza que la caracterizaba. No temas al lugar equivocado en tu casa, tanto como al alma que ha dejado de ver lo que tiene. Porque el alma que ve, que reconoce, que renueva su relación con los signos de la gracia, puede corregir cualquier error de colocación con una oración y con un gesto sencillo. Pero el alma que ha dejado de ver no puede corregir nada porque no sabe qué necesita ser corregido. Esta dimensión interior de la advertencia de Teresa no cancela la dimensión exterior, la que hemos venido explorando sobre los lugares físicos inadecuados. Ambas son reales y ambas importan, pero la dimensión interior es más urgente porque es la raíz de la que brotan todos los errores exteriores. Un alma que vive en conciencia espiritual difícilmente colocará la palma en un lugar inadecuado, porque su sentido espiritual la orientará de manera natural hacia lo que corresponde. Y si se equivoca, lo notará rápidamente y lo corregirá sin necesidad de que nadie se lo señale. Un alma que vive en costumbre, en cambio, puede tener la palma en el lugar correcto y seguir sin recibir la gracia de ese sacramental, porque la relación con el objeto sagrado se ha vaciado de intención. La palma está ahí, en el lugar adecuado, pero nadie en la casa la ve ya. Se ha vuelto parte del paisaje, como el crucifijo que lleva tanto tiempo en la misma pared que los ojos lo atraviesan sin detenerse. Como la imagen de la Virgen que ya nadie mira de verdad porque está tan acostumbradas a estar ahí que ha perdido su capacidad de interpelar. Teresa sabía que este era uno de los peligros más sutiles de la vida de fe en el hogar. No la hostilidad hacia lo sagrado, sino la anestesia. No el rechazo de Dios, sino el olvido gradual de su presencia. Y el Domingo de Ramos, con su palma recién bendecida, era para ella una oportunidad anual extraordinaria de despertar esa conciencia dormida, de traer al hogar un objeto que era literalmente nuevo, que no había tenido tiempo de volverse invisible, que todavía tenía el frescor de la liturgia sobre él, y de colocarlo con toda la intención del alma en el lugar que lo mereciera. Por eso el Domingo de Ramos en los conventos de Teresa era mucho más que un rito litúrgico. Era una renovación del orden espiritual del hogar comunitario. Las palmas del año anterior, las que habían cumplido su tiempo, se retiraban con reverencia y se quemaban con oración, ofreciendo su último servicio como sacramentales en forma de intercesión por las almas del purgatorio. Y las palmas nuevas llegaban a espacios que habían sido preparados para recibirlas, a lugares que habían sido liberados, limpiados, ordenados con la intención explícita de que la gracia de ese nuevo Domingo de Ramos pudiera instalarse con libertad y permanecer activa durante todo el año que comenzaba. Ese ciclo anual de renovación era, en la mente de Teresa, una imagen perfecta del ciclo espiritual del alma. La gracia que envejece no porque pierda su naturaleza, sino porque el alma la deja de ver. La renovación que llega, no porque la gracia anterior haya fallado, sino porque el alma necesita ese gesto de recomienzo para volver a despertar su conciencia. El orden del convento como espejo del orden interior que Teresa invitaba a sus monjas a cultivar sin descanso. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, después de haber recorrido este camino, desde la pregunta inicial hasta este punto, hay algo que todavía no se ha dicho. Algo que Teresa guardó para sus enseñanzas más íntimas, para las conversaciones que tenía con sus monjas más avanzadas en la vida espiritual. Algo sobre la oración específica
con la que ella misma sellaba la colocación de un sacramental en un espacio nuevo. Algo que lo cambia todo, no porque sea un secreto esotérico, sino porque es tan sencillo y tan profundo a la vez que cuando lo escuches vas a entender por qué la palma que traes a casa este Domingo de Ramos puede ser diferente a todas las anteriores. El lugar correcto para la palma bendita existe, y Teresa lo identificó con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. No es el único lugar posible, porque los hogares son distintos y la gracia de Dios no cabe en una sola fórmula. Pero hay un tipo de lugar que Teresa señalaba siempre como el más apropiado para un sacramental de esta naturaleza y que ella misma utilizaba en sus conventos sin excepción. Es el lugar donde la familia ora, o donde debería orar. No el pasillo de entrada, no la cocina aunque sea el corazón del hogar, no la habitación de paso, no el espacio donde la vida doméstica transcurre con toda su mezcla de alegría y conflicto y ruido y cansancio. El lugar donde la familia ora. El rincón del hogar que ha sido designado, aunque sea implícitamente, como el espacio de encuentro con Dios. El lugar donde está el crucifijo principal de la casa, donde está la imagen de la Virgen que acompaña las oraciones nocturnas, donde el rosario descansa cuando no está en las manos de alguien, donde las velas se encienden en los momentos de petición y de gratitud. Ese lugar tiene una atmósfera diferente al resto de la casa. No porque sea más bonito ni más ordenado necesariamente, sino porque ha sido habitado por la oración, porque el alma de quienes viven en ese hogar ha depositado allí a lo largo del tiempo la sustancia invisible pero real de su relación con Dios, las peticiones urgentes de las noches difíciles, las gracias dadas en los momentos de alivio, los llantos que no encontraron otro lugar donde ser llorados que ese rincón con el crucifijo, el rosario rezado cuando alguien estaba enfermo, la oración que alguien hizo de madrugada cuando el miedo no lo dejaba dormir. Todo eso se acumula, no de manera supersticiosa, no como si las paredes tuvieran memoria mágica, sino en el sentido profundamente espiritual que Teresa articulaba cuando hablaba de los lugares donde el alma ha orado antes, como lugares que guardan una disposición especial para recibir la gracia. El alma que vuelve a ese lugar vuelve ya orientada hacia Dios. Y el sacramental que descansa en ese lugar, descansa en un contexto que es coherente con su naturaleza y que favorece su misión. La palma colocada en ese lugar no solo está en el lugar correcto, está en conversación permanente con los demás signos sagrados que la rodean, con el crucifijo que proclama la misma victoria que ella simboliza, con la imagen de María que intercede por la familia desde ese rincón, con el rosario que ha recorrido los misterios de la fe en esas mismas manos que ahora sostienen la palma recién bendecida. Hay una coherencia espiritual en ese conjunto que multiplica la eficacia de cada elemento, no de manera aritmética, sino de la manera en que la gracia opera cuando encuentra una disposición que la acoge con intención y con amor. Y Teresa añadía algo más, algo sobre la manera de colocar la palma en ese lugar que sus monjas aprendieron a hacer, con una sencillez que era a la vez profundamente litúrgica y profundamente personal. No se colocaba la palma en silencio, como quien pone una maceta en una repisa. Se colocaba con una oración breve, propia, nacida del corazón de quien la traía, que activaba conscientemente el sacramental en ese espacio nuevo. Una oración que decía, con las palabras que cada alma encontrara, algo esencialmente sencillo: Señor, esta palma que tu iglesia bendijo en tu nombre, la pongo en este lugar, para que sea signo de tu victoria en mi hogar, para que recuerde a todos los que aquí vivimos que tú has vencido y que tu gracia nos protege. Esa oración no era una fórmula mágica, era un acto de fe consciente. Era el alma diciéndole a Dios: sé lo que tengo en mis manos, sé lo que estoy haciendo, y lo hago con plena intención de que tu gracia opere en este signo y en este espacio. Y Teresa
que había dedicado décadas a estudiar la relación entre la intención del alma y la eficacia de la gracia, sabía que ese pequeño acto de conciencia marcaba una diferencia real entre una palma simplemente colocada y una palma verdaderamente instalada como centinela del hogar. Hay un último elemento que Teresa mencionaba a sus monjas más cercanas y que completa de manera perfecta todo lo que hemos recorrido. Las palmas del año anterior, las que han cumplido su ciclo, no se tiran. No se dejan simplemente en un rincón hasta que se deshacen. Se retiran con el mismo amor y la misma conciencia con que fueron colocadas. Y lo que Teresa enseñaba era que esas palmas, que han estado presentes en el hogar durante un año entero, que han sido testigos silenciosas de todo lo que ocurrió en esa casa, que han acompañado las oraciones y los dolores y las alegrías de la familia, tienen un último servicio que prestar. Se queman con oración, ofreciendo ese acto al alivio de las almas del purgatorio, especialmente de los difuntos de la familia. La palma que llegó como signo de victoria sale como ofrenda de misericordia. Y en ese ciclo completo, desde el Domingo de Ramos hasta la vigilia del siguiente, hay toda una teología del hogar cristiano que Teresa vivió y enseñó con la sencillez de quien ama a Dios y quiere que los demás también lo amen bien. Ahora ya lo sabes. Sabes qué es la palma bendita en verdad. Sabes por qué el lugar importa. Sabes cuál es el lugar que la apaga y cuál es el lugar que la hace hablar. Y sabes con qué oración colocarla para que lo que traigas a casa este Domingo de Ramos sea diferente a todo lo anterior. Has llegado hasta aquí. Y eso no es un detalle menor. En un mundo donde todo compite por la atención, donde cada minuto tiene 10 destinos posibles, tú elegiste quedarte. Elegiste escuchar. Elegiste darle a tu alma el tiempo que necesitaba para recibir algo que llevaba quizás mucho tiempo esperando llegar a ti. Y lo que recibiste hoy no es información. Es una luz que se encendió sobre algo que ya tenías, sobre algo que quizás llevas años tocando sin saber del todo lo que tocabas. Pensaste que sabías lo que era la palma bendita. La habías recibido muchas veces. La habías llevado a casa con fe. La habías colocado donde te pareció correcto. Y era suficiente, o eso creías. Pero hoy escuchaste algo que Teresa de Ávila sabía desde el fondo de su experiencia mística y de su vida de oración, que los sacramentales no son objetos pasivos. Son signos vivos que responden al entorno donde los colocamos, a la intención con que los recibimos, a la oración con que los activamos, y que la palma que traes a casa el Domingo de Ramos puede ser, si la tratas como lo que es, uno de los centinelas más poderosos que la Iglesia ha puesto a disposición del hogar cristiano. Aprendiste que el lugar importa, que no todos los espacios tienen la misma disposición para recibir la gracia, que hay lugares en el hogar donde la palma queda muda, no porque Dios la abandone, sino porque el contexto que la rodea no coopera con su misión. Y aprendiste cuál es ese lugar, no para llenarte de culpa por los años anteriores, sino para que este Domingo de Ramos puedas hacer algo diferente, algo sencillo, algo que Teresa haría con naturalidad y con amor. Elegir con conciencia el lugar donde esa palma va a vivir durante el próximo año, rodeada de los demás signos sagrados de tu hogar, en el espacio donde tu familia ora o donde debería orar. Aprendiste que la intención renovada es tan importante como la colocación correcta, que los sacramentales necesitan ser vistos, reconocidos, recordados. Que el alma que pasa frente a la palma y recuerda, aunque sea por un instante, que Cristo venció, está haciendo un acto de fe que tiene peso espiritual real. Que ese instante de conciencia, multiplicado por los días y las semanas del año, construye en el hogar una atmósfera de gracia que los habitantes perciben aunque no siempre puedan nombrarlo. Una ligereza, una paz que se asienta, una facilidad para orar que antes no estaba. Y aprendiste que el ciclo de la palma tiene un inicio y un final, que se corresponden con una belleza
que solo la tradición espiritual viva puede sostener. La palma llega como signo de victoria. Sale como ofrenda de misericordia, y en ese trayecto de un domingo de Ramos al siguiente, acompaña a la familia con una fidelidad silenciosa que merece ser honrada con la misma conciencia con que fue recibida. Todo esto lo aprendiste hoy, y ahora lo llevas contigo. Ahora lo llevas al hogar donde vives, a los rincones donde están tus objetos sagrados, al domingo de Ramos que se acerca, a la palma que recibirás y que ya nunca más verás de la misma manera. Eso es lo que Teresa quería. No admiración, no reverencia distante, sino transformación concreta de la vida espiritual cotidiana. Cambios pequeños que producen diferencias profundas. Fe que deja de ser costumbre y se convierte en conciencia viva. Y si hoy, después de escuchar todo esto, sientes que hay algo en tu hogar que necesita ser revisado, que hay una palma en el lugar equivocado, que hay un espacio que necesita ser preparado, que hay una oración que nunca fue dicha sobre un sacramental que lleva años esperándola, no lo dejes para después. La gracia que espera no envejece, pero el alma que la posterga sí pierde algo cada vez que dice mañana. Hoy es el día. Este momento es el momento. La palma que ya tienes en casa, aunque no sea del domingo de Ramos que viene, sino de uno anterior, merece hoy mismo una mirada nueva y una oración sencilla que la despierte como signo vivo en tu hogar. Pero hay algo más que Teresa te diría si pudiera sentarse contigo ahora mismo, con esa franqueza amorosa que la hacía tan difícil de ignorar. Te diría que la palma es solo el comienzo, que el hogar cristiano es un organismo espiritual complejo y hermoso que se construye con cada objeto sagrado que lo habita, con cada oración que se reza en él, con cada decisión consciente de los que lo habitan de vivir su fe no solo en la iglesia, sino en la cocina, en la sala, en el dormitorio, en cada rincón donde la vida transcurre, y que hay enseñanzas sobre ese organismo, sobre su cuidado y su protección que todavía no has escuchado. Enseñanzas que Teresa dejó sembradas en sus escritos y en la tradición de sus conventos sobre otros sacramentales, sobre otras prácticas, sobre otras formas en que la gracia de Dios puede instalarse con libertad en los espacios donde vivimos y amamos y sufrimos y oramos. Esas enseñanzas están guardadas, están esperándote, y cuando estés listo para recibirlas, cuando tu alma haya integrado lo que recibió hoy y quiera ir más adentro, estarán aquí. Porque el camino espiritual no termina en ninguna enseñanza particular. Cada comprensión abre la puerta a la siguiente. Cada luz encendida revela que hay más oscuridad que necesita ser iluminada. Y Teresa, que pasó toda su vida caminando hacia adentro, más adentro siempre, más cerca siempre, del centro donde Dios espera, te invita a seguir caminando también tú. Que Dios te bendiga en tu hogar. Que la palma que recibas este domingo de Ramos encuentre en tu casa un lugar digno de lo que es y una oración que la despierte. Que la victoria de Cristo que ella proclama sea real y visible en cada rincón donde vives. Y que Santa Teresa de Ávila, esa mujer pequeña y tenaz que entendió los misterios de Dios desde adentro y quiso que todos los demás también los entendieran, te acompañe con su intercesión poderosa en este camino que nunca termina de ser recorrido. Hasta la próxima.